No sé, deje ver el calendario. Ujú. Pues, o sea, ya así fin de semestre o antes de salir de vacaciones. No, la última clase que nosotros debemos tener. O sea, el fin de semestre es el 7 de enero, ese día ya es fin de semestre. Ese Ah, día sí, es viernes. 7 de enero. Ay, a ver, está bien largo este semestre. A ver, espera. Pero es que ahí ya viene incluido el extraordinario. O O sea, sea, nuestra última clase así ordinaria que tenemos. no, sería antes de irnos de vacaciones, la Ah, es ordinaria. antes, ¿no? Ajá, porque las evaluaciones ordinarias se cierran el 4 de enero. El 4 de enero es el último día para subir calificaciones del tercer parcial. Ajá. Y nuestra última clase sería la semana del 22. Sería, la nuestra sería el 21, el martes 21 posiblemente. Ya el 24 que es David, de Año Nuevo, ya no, ¿verdad? No, ya no. Como es, no, ya no. Y es que Pues esa semana es ya no. la de evaluaciones. Y el único día que queda así como pendiente es el 4 de enero. Ajá, sí. Es que yo estaba viendo para ver cuántas clases nos faltaban. Bueno, más bien que nos quedan. Pero sí me acuerdo que más o menos acaba en la segunda quincena de diciembre. Y bueno, ya la parte de calificaciones y todo eso, pues siempre se alarga un poco más. Bueno, ¿en qué nos quedamos? A ver, ¿ya están todas? A ver, espera, antes de compartir, deja que esta cosa quede. Muy chiquito. ¿Quién falta? ¿En qué nos quedamos? Y vamos a comenzar a ver lo de las radiografías de ambas caderas de anteroposterior. Sí, ¿verdad? Pero sí vimos la patología ya. Sí. ¿Sí o no? Sí. A ver, empiezo. Brenda, ¿para qué sirve el índice acetabular en la cadera del recién nacido? El índice. 1, 2, 3. No, ¿No? espérame. Karina. Oh, Es para medir la distancia que existe entre, para ver si había una deformidad en la cadera. No, no es deformidad. ¿Cómo se llama? Ay, espérenme, se llama ya. Bueno, ya. una displasia acetabular. Exacto, displasia. A ver, Brenda, quítate la espina. ¿Cuánto debe medir el índice acetabular al nacimiento? Menor de 30 grados. O sea, Alexa, Sí. ¿cuál es el estudio ideal auxiliar de diagnóstico para determinar, descartar o determinar una displasia acetabular en el recién nacido? Un ultrasonido de ¿De qué? caderas. Exacto, De caderas. Ajá, Cristian. Sí, doctora. Cristian, ¿cuál es la posición en la que debemos tomar las radiografías para determinar una displasia acetabular? Ay, ¿qué pasó? En la posición de rana. Ajá, ¿y la otra?
Sí, me traes pastel. Y la otra era neutra. Exacto. Brandon, Sí, ¿me escucho? Ah, sí. ¿Cuál es el pronóstico en una necrosis avascular en un niño de 7 años? Pronóstico funcional. pues es bueno para la vida y para la movilidad, porque tiene mayor probabilidad de, bueno, habíamos dicho que en un adulto ya no, porque tienden a, bueno, los niños tienden a recuperarse y el adulto tiende se me fue la palabra, Eso de recuperarse, ¿qué significa? pues que tiene la capacidad de, pues de tener una vascularización adecuada. De revascularizarse, Brandon. Ujú, Así es correcto, revascularizarse. sí. Valerie, Sí. en la necrosis avascular o enfermedad de Leckalbe-Pertes, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Mm, oh, era. Oh, es limitar la carga, pero manteniendo el movimiento. O sea, Ujú, que no cargue, que no haya un peso sobre él, pero que conserve la movilidad. exacto. Que no apoye, pero que sí mueva. ¿Vale? Ujú. A ver, Sí. Luis Manuel, Sí, doctora. en la necrosis avascular, ¿cuál es la secuela que deja de no tratarse adecuadamente al paciente? Pues puede causar una discontinuidad en el hueso y provocar osteoartrosis. No, ¿cuál es la secuela? Así les dije, se llama así. Porque acuérdate que la cadera en el niño se va a revascularizar aunque no quieras. Entonces, si no la tratas, si no haces el tratamiento que Valerie dijo, ¿qué pasa? ¿Es una coxaplana? Exacto, Coxaplan es la secuela. ¿Sí? Valeria, Sí, doctora. ¿en qué posición quedamos que debe de tratar? Más bien, ya Valerie nos dijo que el manejo del paciente es que no apoye, pero que sí mueva. Pero quedamos que la posición en la que debe mantenerse la cadera para que conserve esa cadera su esfericidad, ¿cuál es? Era abducción y rotación medial. Exacto. Listo. Alan. Sí, doctora. ¿Qué es la epifisiolistesis femoral proximal? ¿Me puede repetir la pregunta, doctora, por favor? ¿Qué es la epifisiolistesis femoral proximal? ¿Es el deslizamiento de la fisis? ¿De dónde? ¿En qué zona?
era de que, que la cabeza se va a mantener en su lugar, pero el cuello es el que se va a estar deslizando. Ujú. Entonces es a nivel de la cadera, en donde la cabeza no se mueve, no hay una luxación, pero sí hay un deslizamiento a nivel de la fisis proximal. ¿Sí? Sí, doctor. Fernando, Sí, doctora. ujú. ¿Te acuerdas de los grados de la epifisiolistesis? ¿Cómo la clasificamos? ¿Me puede repetir? Ajá, ¿cómo clasificamos la epifisiolistesis? Ese desplazamiento para decir, ¿es grado 1, grado 2, grado 3? Según yo, bueno, se supone que son 4 grados, ¿no? Ujú. Mencionó que en el grado 1 había desplazamiento. En el grado 2, bueno, en el grado 1 había desplazamiento. En el grado 3 había osteofitos. No, 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 no te confundas. Esa es la clasificación de la artrosis. Estamos hablando de la epifisiolistesis. ¿No era la de la clasificación de Salter y Harris? No, esa es para las lesiones fisiarias. A ver, déjeme, hago memoria. No, la verdad no me acuerdo, doctora. Cintia, ¿tú te acuerdas? Se refiere a que hay un deslizamiento agudo y uno crónico. El agudo consiste de 10 a 15 grados y el crónico de 85. No. A ver, ahorita se las aclaro porque igual ya puede haber quedado duda en esa parte. A ver, Fernando, ¿cuál es el tratamiento de la epifisiolistesis? Un par de clavos de fijación. Ajá, ¿y esos qué pretenden? Yo los pongo, ¿de dónde a dónde deben de ir? Se ponen para evitar el deslizamiento y se fijan en ambas caderas. Ajá, sí. ¿Y por qué en ambas caderas si solo tengo lesionada una? Para mantener la estabilización. No, sí, pero ¿por qué? Porque puede haber listesis. Ujú. Porque si ya una cayó en el problema, la otra tiene mucho riesgo de que le ocurra lo mismo. Entonces, para prevenir, fijas las dos. Ahora sí, Cintia, ¿dejas el material toda la vida o hay algún momento en el que le debas retirar los tornillos o los clavos que le pones? Habíamos quedado que se quitaban ya que como son pacientes jóvenes, es hasta que se terminan de desarrollar. Listo. ¿Cómo te vas a dar cuenta en la radiografía que ya terminaron de desarrollarse? Por la fisis. ¿Qué le pasa a la fisis? Ya no aparece en la radiografía. Exacto, se cierra, entonces ya no se ve en la radiografía. ¿Listo? Giselle. Sí, doctora. Clínicamente los pacientes, ya sea que tengan un problema de epifisiolistesis o que tengan una necrosis avascular, clínicamente, ¿qué les duele? ¿Cómo es su manifestación clínica en ambas patologías?
Bueno, habíamos mencionado que los niños pequeños iban a referir dolor en las rodillas o bien en la ingle. Ujú. ¿Y por qué en la rodilla? Habíamos dicho que por el nervio obturador. Ajá. Y luego la movilidad, ¿cómo está? De la cadera lesionada o de la cadera con el problema. ¿Está limitada? ¿En qué movimientos está limitada? Mm, ¿Iba a claudicar cuando caminaba o cuando corría? ¿Sí? Y si los exploro, y si exploro las caderas, ¿Estaría limitado en la abducción y en la rotación? exacto. Gaby, Sí, doctora. no recuerdo, a ver, tú dime si les dije a qué edad aparece el núcleo de osificación de la cabeza femoral en los bebés o en los niños o niñas. No, no nos dijo. No, no me acuerdo que nos haya comentado eso. ¿Y alguien se lo sabe o lo investigó? No, eso no. Bueno, les debo dos entonces. Em, a ver, Gaby, ¿cuál es el objetivo del manejo del paciente con displasia acetabular o la cadera reducida? No es una cadera luxada, es una cadera que está en su lugar, pero tiene displasia acetabular. Mm, estabilizar la cadera. O sea, ¿qué pretendo yo? ¿Cuál será el tratamiento? El tratamiento que yo le doy a una cadera con displasia, pero está reducida. No está fuera del acetábulo, está en su lugar. ¿Qué le hago? Mm, Pues que mantenga una posición de seguridad. Exacto. ¿Cuál es la posición de seguridad de la cadera del bebé? Mm, La de flexión y abducción. Flexión, abducción, ujú, y ya. Mm, mm, Y puede ser también rotación medial. La cadera en el bebé no es fácil dejarla en rotación medial, porque para dejarla en rotación medial tendrías que meter sus piernitas y así no puede estar. La posición que se llama libremente escogida es así, ¿no? Ujú. Y esa es una posición de flexión de caderas y abducción. Entonces, con esa posición que tú cuides, si le pones triple pañal, doble pañal, un arnés, lo que quieras, la intención es que mantenga la flexión y la abducción para que se vaya profundizando el acetábulo y esa cadera deje de estar displásica. ¿Sí? Sí. Y luego, ¿qué me falta? ¿Ya acabé? Jessica. Jessica. Sí, aquí ando. Es que estaba esperando su pregunta. ¿Cuándo termina el tratamiento en un paciente con displasia acetabular y una cadera reducida? No luxada, una cadera reducida. ¿Cuándo termina el tratamiento? Más bien, ¿en qué momento inicias el tratamiento de un paciente con displasia acetabular? A ver, que ya me confundí. ¿En qué momento
Inicio el tratamiento en un paciente con displasia acetabular. En el nacimiento, cuando se detecta. Exacto. Se inicia inmediatamente que lo detectas. No te vas a esperar a que cumpla un mes, a que empiece a caminar, a que empiece a gatear, a que llore, nada. El día que lo conoces y lo revisas y le tomas su radiografía, o si tienes la opción del ultrasonido y tiene displasia, en ese momento se inicia el tratamiento. ¿Sí? ¿Terminamos? ¿O alguien me faltó? Todos, ¿verdad? Ahora, entonces, aquí está. ¿Sí la ven? Sí, doctora. Listo, entonces quedamos que la displasia es un índice acetabular mayor a 30 grados o de 30 grados para arriba. Nosotros tenemos estas estructuras que están aquí, que son unas bolitas blancas. Esas bolitas blancas no están cuando los bebés son recién nacidos. Esos son los núcleos de osificación de las caderas, este y este. Esos núcleos de osificación deben ser simétricos y normalmente en un niño sano o en una niña sana aparecen a los 6 meses de edad. Antes de los 6 meses, este espacio lo ves gris o incluso negro. ¿Por qué? Porque lo que ves allí no es que esté ausente. Acuérdense que está presente, solo que no está osificada. La cabecita ahí está, es de cartílago, y a los 6 meses empiezas a ver esta bolita. Es como nos damos cuenta si el tratamiento del paciente está adecuado. Fíjense cómo está esta núcleo de osificación de este lado, está muy armónico, muy redondito, muy blanco. Pero fíjense de este lado. Si nosotros comparamos ambos núcleos de osificación, este núcleo de osificación está pequeño comparado con este. Los bordes no son regulares y el color incluso es menos blanco. Eso indica que esa cadera no está sana y ese núcleo de osificación está en aparición retardado comparado con el lado derecho. Y eso es porque acuérdense que para que se forme la cadera y sea totalmente esférica y sus núcleos de osificación sean normales, pues la cadera tiene que tener el contacto continuo con el acetábulo y el movimiento. Si la cadera está displásica y el acetábulo está displásico y la cadera se aleja de ese fondo acetabular, el contacto va a ser menor y por supuesto la cabeza femoral no se va a desarrollar adecuadamente. Y eso es lo que pasa aquí. Esta cadera es una cadera displásica y el núcleo de osificación está retardado en su crecimiento. Seguramente si lo hubiéramos tomado a este mismo paciente una radiografía semanas antes, veríamos que aquí hay un núcleo de osificación y que aquí seguramente en ese momento no habría aparecido. Pero aquí en esta placa, con esta radiografía nosotros deducimos que este bebé tiene más o menos de 6 meses. ¿Más de 6? A fuerzas tiene más de 6, ¿por qué? Porque si les estoy diciendo que los núcleos de osificación aparecen a los 6 meses, pues estos núcleos ya están aparecidos. Por supuesto, entonces, que ese paciente tiene más de 6 meses de edad. ¿Sí?
Y lo que vemos es que la cadera derecha, pues se ve bien, un núcleo de osificación adecuado. Sin embargo, la cadera izquierda se ve displásica. Claro que cuando ves muchas placas en la vida, puedes decir sin medir que está displásica, pero la única forma de comprobarlo es que la midas. Y si mide más de 30 grados, entonces puedes comprobar que está displásica, ¿vale? Y que además este núcleo de osificación es un núcleo, se llama hipoplásico, que está chiquito. Y eso lógicamente nos da a entender que la cadera, todo este resto que existe, pero que no se ve porque es cartílago, pues tampoco está perfectamente esférica porque este núcleo de osificación no lo está. ¿Sí? Entonces quedamos que aparece a los 6 meses. Ahora, nosotros la epifisiolistesis la vamos a clasificar de acuerdo al desplazamiento. Nosotros medimos el cuello, del cuello de aquí a acá, mide, no sé, 2.5 centímetros, quizás, ¿no? Y nosotros vamos a dividir esos 2.5 centímetros en 3 y te van a salir tercios. Y entonces vas a decir, si el desplazamiento es de 1 tercio, grado 1. Si es de 2 tercios, grado 2. Y si es de 3 tercios, es porque este cuello tiene muy poco contacto con la cabeza, ¿sí? Y entonces así vamos a clasificar las epifisiolistesis. Ese día les comentaba que esta cadera, prácticamente comparada con su cabecita que llega desde aquí a acá, esta listesis prácticamente era de la mitad, ¿sí? Pero miren, esta la medimos a 100 tercios, de aquí a acá mide tanto y dividimos entre 3 y entonces podemos saber qué grado es, si se desplaza 1 tercio, 2 tercios o 3 tercios, ¿sí? Es una forma de cómo podemos clasificar las epifisiolistesis. ¿Sí está claro? Sí, doctora. Ya no hay dudas. No. Ya cerramos el capítulo de la cadera en cuanto a las patologías. Entonces, les había dicho que una de las secuelas de la necrosis era la coxa plana y esa es una coxa plana, ¿vale? Ahora, los procesos degenerativos de la cadera, ya vimos lo que le pasa a la cadera joven. Le pasan más cosas, no solamente lo que ya vimos, pero lo más frecuente y de lo que más se quejan los pacientes o de las patologías más frecuentes y más, digamos, con pronósticos reservados, pues son las que ya vimos. Ahora, en el paciente adulto le pueden pasar 2 cosas. Que tenga un proceso degenerativo por envejecimiento articular, como es la artrosis, o que por algún antecedente de drogadicción, de ingesta de medicamentos antibióticos por largos periodos, de ingesta de esteroides por tratamientos, el que quieran, alérgicos o incluso por mejorar condición física, el uso de esteroides te puede generar una necrosis avascular. Ambas patologías pues son procesos degenerativos en la cadera que van a limitar la función, van a provocar claudicación, van a provocar dolor, van a provocar limitación en la movilidad de la cadera y consecuentemente pacientes adultos requerirán de una prótesis. Actualmente pues hay muchos tipos de prótesis para las caderas, muchas marcas, hay muchas opciones para que la cadera se sustituya. Tienes copas acetabulares y tienes vástagos femorales. Y ya sea que sean prótesis totales, prótesis cementadas, prótesis no cementadas. Hay todavía prótesis híbridas donde un componente va con cemento y el otro va con tornillos. Hay actualmente muchas opciones para mejorar la función del paciente que tiene problema de cadera y que le genera mucho dolor y limitación funcional, ¿sí? Entonces, ¿qué estudios debo yo pedir en un paciente que tiene sintomatología de alguna patología de cadera? Lo que debo pedir es una radiografía anteroposterior de las 2 caderas.
No me debo conformar con pedir solamente la cadera que le duele. Si es que en el caso el paciente es un paciente con dolor de una cadera. ¿Por qué le debo pedir de las dos? A ver, díganme ustedes. Para comparar una con la otra. Exacto. Siempre que tengo un paciente con sintomatología de una región que tiene pareja, siempre le voy a pedir de ambos lados, siempre. ¿Por qué? Porque debo de saber si las caderas tienen alguna alteración en su formación y yo debo saber si las dos son iguales o la que le duele, algo le pasó en su desarrollo o el paciente tuvo algún accidente, lo que haya pasado que me haya alterado solo una cadera. De otra forma, puedo pensar que si tiene un problema en la cadera, seguramente lo tiene o lo puede presentar en breve del otro lado, ¿sí? Por eso lo ideal es tomar las radiografías específicamente de las patologías de cadera que sean comparativas. Le tomas las dos. Y entonces vamos a tener la opción de comparar las caderas y también de revisar ambas. En esta radiografía anteroposterior tengo dos caderas, tengo un acetábulo, otro acetábulo, tengo una cabeza femoral, otra cabeza femoral, tengo el cuello, tengo trocánter mayor y tengo trocánter menor y lo poquito que alcanzo a ver de diáfisis. ¿Sí? En una cadera adulta lo que debemos ver es que la cadera esté en su lugar, que la cabeza femoral esté dentro del acetábulo y que haya espacio articular entre la cabeza y el acetábulo. Y aquí efectivamente hay espacio. Lo mismo que en este lado. Lo que hay es este margen escleroso, esto blanco, que también se ve acá, ¿sí? Eso es lo que nos habla de que hay una zona de la cadera que ya habíamos visto, que tiene que ver directamente con la forma de la cadera, en donde la zona de carga pues es esta zona nada más y esta zona de la cabeza. El resto de la cabeza realmente es una zona que no carga, ¿sí? Esto es una zona que no carga, recarga solamente aquí, en esta. Por eso les decía que si nosotros tomamos la zona de carga, que sería de aquí a acá, y si nos dirigimos al centro de la cabeza, nos va a salir un abanico. Y es el abanico de carga, el resto no carga, ¿sí? Por eso es que las caderas tienen altas posibilidades durante la vida de que se enfermen por procesos degenerativos que aparecen de forma temprana, porque las caderas, desde una vez que empezamos a caminar, empieza a haber una sobrecarga de una sola zona de la cabeza. Y eso con el tiempo, el sobrepeso, las actividades físicas, generan los problemas articulares, ¿sí? O sea, esta es la placa que debemos nosotros solicitar si queremos ver las caderas, las dos, ¿vale? Ahora, ¿qué radiografía debo pedir en los pacientes pediátricos en los cuales van a tener? Pueden tener o una secuela de displasia, porque acuérdense que el manejo de la displasia es, lo ideal sería que se manejara a un paciente antes de los 6 meses de edad, porque a los 8 años ya lo que tenemos es una secuela, porque son enfermedades del recién nacido, son problemas congénitos, ¿sí? Y en caso de, como en este paciente que tiene una necrosis vascular, aquí está, de la cabeza derecha, en este paciente lo que solicitamos va a ser nuevamente una radiografía anteroposterior, pero sí vamos a pedir que tenga la abducción y que tenga la rotación medial. Acuérdense que la rotación medial es pedirle al paciente o a quien lo acompaña a la radiografía que gire sus pies hacia adentro, ambos, porque eso nos da la posibilidad de ver una radiografía adecuada.
¿Por qué les digo que esta sí está en rotación medial? Y no nada más con abducción. A ver, obsérvenla y díganme por qué. Si me preguntan, ¿está en rotación medial? Y yo la veo y te digo, sí, sí está en rotación medial. ¿Por qué lo sé? ¿Por la posición de la cabeza? No, la cabeza se ve ahí. La del lado izquierdo se ve bastante bien, es esférica, aquí se ve la fisis. La cadera derecha, mira, toda está aplanada. Si comparas esta con esta está plana y ahí está la fisis. Pero, fíjate acá, esta es una radiografía anteroposterior con las caderas, no tienen abducción y tampoco tienen rotación medial. ¿Sí? Y ves esta, y esa sí tiene rotación medial. ¿Por qué? Mira esta. Y ve esta. Se ve como una inclinación de lo que se alcanza a ver de la diáfisis, a No. diferencia del anterior. Porque no se ve el trocánter mayor. No, no se ve el trocánter menor. El trocánter mayor sí se ve, ahí está. Se ve un poquito menos pronunciado que aquí, pero a la hora que le da rotación medial, este trocánter va a quedar hacia adelante y se va a tapar, o más bien se va a anteponer a la zona del cuello. Pero ve, aquí se ve el trocánter menor y ve acá, no se ve. Porque a la hora que le da rotación medial, obviamente el trocánter menor se va todavía más hacia atrás y no alcanza a salir. Por eso sabemos que es una rotación medial. ¿Sí? Entonces, esta radiografía que es así, antero-posterior de ambas caderas, con abducción y rotación medial, son las radiografías específicas para la toma de decisiones y las mediciones en las radiografías de pacientes con displasia acetabular o con necrosis avascular. Si le tomas una anteroposterior así, te sirve. Pero si se la tomas así, te sirve más. ¿Por qué? Ustedes ya lo dijeron. La posición de seguridad es con abducción. La posición en la que yo puedo conservar la esfericidad de mi cabeza y la seguridad de que la cabeza no se va a salir del acetábulo es en esta posición. Entonces yo quiero saber, si yo le tomo unas placas a un paciente en esta posición, lo que me interesa saber es que la cabeza realmente esté adentro del acetábulo. Y si ya sé que está, ya veo que está dentro del acetábulo, voy a determinar la cobertura que tiene esa cabeza dentro de ese acetábulo. Porque en los pacientes con secuelas de displasia acetabular, en esta posición de seguridad, puede ser que yo no vea la cobertura acetabular adecuada, que a pesar de esta posición en donde tengo la seguridad de que la cabeza esté en el fondo acetabular, yo no tengo una adecuada cobertura de esa cabeza. Entonces es cuando determino que el tratamiento de ese paciente pues va a tener que ser cirugía con la intención de aumentar la cobertura acetabular de esa cabeza. Porque en algún momento, si no se luxa, va a sufrir mucho porque el espacio donde va a tener contacto va a ser todavía mucho menor que ese abanico que tanto les he dicho. Por eso es que este tipo de posiciones nos sirven tanto para determinar la condición del momento de esa cadera como para planear qué tipo de tratamiento le debo dar. Por eso es muy importante tener este tipo de imágenes. Así se piden. Anteroposterior de ambas caderas con abducción y rotación medial. ¿Sí? ¿Está clarísimo?
Sí. Sí. Buenísimo. Porque un día les va a tocar a ustedes alguien que les pregunte, ¿qué placas le vamos a pedir? ¿Y por qué? ¿No? Pues ya ahorita ya saben ustedes por qué. Porque así les dice el adscrito, a ver, sácate una solicitud de rayos X y apunta. Le toman esto, esto y esto. Y bueno, ¿pero por qué? ¿O para qué? ¿No? O no se la toman. Ustedes ven que no se la piden. Y bueno, ¿cómo es que le va a hacer tratamiento a una displasia sin esas placas? ¿No? Entonces, con toda libertad pueden pensar, este ortopedista no le voy a traer a mis hijos jamás. ¿Sale? Luego, las secuelas, que es lo que ya les había comentado. ¿Qué pasa? Les había yo dicho que las caderas son valgas. ¿Qué significa que sea valga? Una cadera valga significa que la cabeza femoral apunta hacia arriba y hace un ángulo con la diáfisis. Si yo trazo una línea pasando por el centro de la cabecita, así, y luego trazo una línea que pase por en medio de la diáfisis así, aquí me va a dar un ángulo, ¿sí? Este ángulo normalmente es de 135 grados. Si el ángulo fuera de 90, que estuviera así la diáfisis y el cuello apuntando al centro, que fuera de 90 a 95 grados, estamos hablando de una cadera vara. Y si al contrario, el ángulo que yo mido mide más de 100 grados o incluso como 125, 135 grados, estamos hablando de una cadera valga. ¿Qué trascendencia tiene el que sea vara o valga? Nosotros tenemos una coxa valga, que es una cadera que está, miren, hasta pareciera que tiende a ser recta. Aquí está la diáfisis y aquí está el cuello, vean cómo está. Este tipo de caderas son caderas más inestables. ¿Por qué? Porque esta misma posición hace que en el acetábulo solamente prácticamente tenga esta cobertura. El fondo casi no tiene contacto. Entonces son caderas que trabajan o que se mueven solamente con este abanico de carga. Y sí, son caderas que son inestables, ¿sí? Se puede generar como una secuela de displasia acetabular. Puede ocasionar, más bien, puede ser el resultado del tratamiento de una displasia acetabular y te queda una coxa valga. Cuando el paciente es adulto con una coxa valga, lo que va a pasar es que el contacto con el acetábulo solo se da en este abanico. Y puede ser, porque no a todos les pasa, puede ser que termine con una artrosis de la cadera o de las caderas por esa carga tan limitada, más bien la superficie de contacto para la carga es tan limitada que esa cadera sufre. Y entonces son pacientes con dolores de cadera de forma frecuente, son gente con limitación en los arcos de movilidad y además son gente que si está con sobrepeso sufren mucho porque son caderas con poco espacio de carga, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tienen de una fractura, pudiera ser también de una displasia acetabular, que se genere esto? Son caderas en donde el ángulo es muy limitado y en lugar de tener 135 grados puede tener 90 o 95. ¿Cuál es la ventaja de estas caderas? Díganme ahora ustedes cuál es la ventaja. Porque todos tienen su ventaja ser una coxa valga. ¿Que son más estables? Son más estables, exacto. ¿Por qué?
Pues ve toda, aquí se apunta toda la cabecita metida hasta el fondo y toda la cabecita con contacto. Eso hace que la carga se distribuya de mejor manera y eso conserva la vida de la cabeza femoral y del acetábulo por más tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son, digamos, los problemas o los detalles de una u otra cadera? Es esto. A ver, acuérdense de la anatomía. ¿Dónde se originan y se insertan los glúteos? A ver, equipo que dio cadera. ¿Dónde se originan y se insertan los glúteos? En la cara externa del sacro. El sacro. Y luego. A ver, ¿cómo quedó que no se acuerdan de la anatomía? Al trocánter mayor. Exacto. Entonces, los tres se originan en la zona posterior del ilíaco y se dirigen todos al trocánter mayor. Ahora, si nosotros tenemos una coxa valga como esta, aquí tienes la inserción de los glúteos, por supuesto de la parte posterior, está la inserción de los glúteos y el tendón llega hasta acá. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, la distancia que existe desde su origen a su inserción de los glúteos es larga. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué pasa en la coxa vara? En la coxa vara tengo los glúteos aquí y la inserción cerquita aquí. Mecánicamente, ¿cómo creen que funcionan ambas caderas? ¿Cómo creen que funcionan las caderas de la coxa en la coxa vara y cómo funcionan en la coxa valga? En la vara hay más contracción muscular. ¿Cómo? En la vara hay más contracción muscular. No tanto que haya contracción muscular, sino el brazo de palanca es corto. Y en la coxa vara el brazo de palanca es largo. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Alguna vez han visto o han usado, han tenido en sus manos una resortera? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es la resortera? Tensa. O sea, físicamente, a ver, descríbeme la resortera, ¿cómo es? Como en forma de Y y en las dos partes superiores va a tener una liga. Ajá. Y luego. ¿Qué más tiene? Pues solo es así, ¿no? Una liga que va a ir de un extremo a otro. Pues tienes una base, más bien una horqueta, que es una Y. En cada lado de las Y tienes liga
que se une al del final, ¿no? Ahora, Sí. ¿sí la has usado? Sí. Si la liga está muy nueva, cuando tú le pones lo que vas a lanzar que se le llama parque, ¿qué te es más fácil? ¿Cuando está nueva o cuando ya está usada de muchas ocasiones en donde la liga se estira más? Pues cuando está nueva, porque genera más resistencia y lo lanzará con más fuerza o velocidad. O sea, ¿sí la has usado? Sí. O si usas una resortera nueva, tu parque no llega muy lejos. Te cuesta demasiado estirar la liga. Pero si ya se la prestas a alguien y que la use y la use y la use y la vuelves tú a usar, la liga ya se estira más y ahora sí tu parque se va muchísimo más lejos. Así funcionan las resorteras. Entre mejor brazo de palanca tengas, más potencia vas a generar. Y eso es en todas las palancas. ¿Sí? Entonces, aquí en los músculos pasa lo mismo. Si tienes la inserción de los glúteos muy cerquita, la función de la cadera va a estar limitada. A la coxa valga le va mejor, fisiológicamente hablando, que a la coxa vara. La coxa vara, pues sí, es una cadera más estable, pero es un paciente que corre a menos velocidad, que incluso puede darle trabajo correr, porque estos músculos, aun cuando pudieran estar íntegros, sus brazos de palanca son muy cortos. En cambio, el de la coxa valga tiene unos músculos más largos, sus inserciones tendinosas son más largas, y eso le da posibilidad de hacer movimientos más amplios. ¿Sí? Entonces esas son las ventajas y desventajas de las coxas, ya sea valgas o varas, ¿sí? Cuando tienes pacientes con secuelas de displasia acetabular y que como resultado ha quedado una coxa vara, lo que hacemos de cirugía es bajar el trocánter mayor para que el brazo de palanca de los glúteos sea mejor. Y entonces lo cortas, lo bajas y le pones un par de tornillos. ¿Sí? Y es con la intención de mejorar el brazo de palanca. Igual que en las resorteras, cuando la resortera la has usado mucho, necesitas demasiada distancia de brazo a brazo para que se logre una buena resistencia de la liga. Entonces, ¿qué haces? Le cortas la liga y la vuelves a unir a la horqueta. Entonces, es lo mismo que hacemos acá con los pacientes. El músculo, como quedó el trocánter muy cerca, el músculo queda guango, así, flojo. Entonces, ¿qué quiero? Lo quiero tensar, pero no voy a ir a cortar el músculo. Entonces, ¿qué hago? Corto el trocánter y lo desciendo. Y lo desciendo, al descenderlo, aumento el brazo de palanca de los glúteos para que funcionen mejor. Porque acuérdense que en la marcha, durante la marcha, los glúteos son básicos, son esenciales para la marcha, en específico el glúteo medio. Entonces necesito que el brazo de palanca del glúteo, de los 3 glúteos, sea adecuado. ¿Sí? Por eso es que me importa mucho si la cadera es vara o es valga y qué lo ocasionó para saber qué tratamiento le voy a dar. Esa es otra vez una coxa plana, consecuencia ¿de qué? ¿Qué le pasó? Esa coxa plana que se ve ahí, ¿de qué creen que pasó?
A ver, chicos, ¿sí me están escuchando? ¿Ya se fueron? No, sí estamos. Por una displasia. No, la coxa plana es secuela de qué enfermedad. Una necrosis avascular. Exacto, entonces esa es una coxa plana consecuencia de una necrosis avascular. Y es una coxa plana que pasó en un niño, no en un adulto. ¿Por qué lo sé? Porque aun cuando la cabeza está plana, la superficie articular no se ve tan dañada. Eso significa que es una cadera joven con un problema de que está plana. ¿Vale? Ahora, cuando yo tengo las radiografías, pues ¿qué les debo medir? El índice, este ángulo cervicodiafisiario es el que les digo que nos sirve para saber si es vara, valga o muy valga. Localizo el centro de la cabeza, localizo el centro del cuello y trazo una línea. Localizo la mitad de la diáfisis aquí, la mitad de la diáfisis corresponde aquí y trazo una línea. Esta línea me va a dar este ángulo, la línea longitudinal con la oblicua me van a dar este ángulo. Y nosotros si tenemos ángulos menores de 100 grados generalmente, pues tenemos una coxa vara. Si las caderas se van entre 125 y 135 grados, podemos considerar un promedio de 130 grados y considerar una cadera valga normal, porque quedamos que las caderas valgas se consideran normales. Y tenemos una coxa valga cuando el ángulo, vean está hasta 160 grados. Después de los 135 grados, todo lo que quieran es valgo. O más bien, más valgo de lo normal, porque las caderas normales son valgas. ¿Sí? Entonces, esta y esta quedamos que generalmente son secuelas de padecimientos articulares. ¿Sí? Nosotros tenemos el índice acetabular para medir las caderas de los bebés. ¿Se acuerdan? Que normalmente debe medir al nacimiento menos de 30 grados. Ahora, en el adulto, como en esta cadera es una cadera adulta, ya no tiene déficit de crecimiento. Si nosotros trazamos una línea al centro de la cabeza de forma longitudinal, o que atraviese, que sea, digamos, paralela al suelo, esta línea, pero que atraviese el centro de la cabeza, y después trazamos una línea longitudinal que atraviese el centro de la cadera, de la cabeza, y por tercera ocasión, y por tercera línea, una línea que pase por la orilla externa del acetábulo, nos va a dar este ángulo. Y ese ángulo se llama ángulo de Weaver. ¿Y qué mide? A ver, así como lo ven, ¿qué mide? ¿Para qué sirve? ¿No es para ver el espacio acetabular? No. No, porque el espacio acetabular, si te fijas, no está midiendo espacio acetabular. ¿Qué está midiendo? Sí. ¿Qué está midiendo ahí? El ángulo. La cobertura acetabular. Exacto. Está midiendo lo que les comento todo el tiempo, ese abanico. Aquí está. Del centro de la cabeza esta línea vertical. De aquí a acá es la cobertura del acetábulo. ¿Sí? Y entonces, para yo decir que tiene una adecuada cobertura esa cabeza, debe de medir este ángulo 30 grados. De aquí a acá, 30 grados. Entonces, con eso te puedo decir que
el abanico de contacto o de carga es adecuado para la cadera. Si el ángulo es más pequeño y está más cerrado y mide 20, pues eso me habla de que el acetábulo no tiene una adecuada cobertura a esa cabeza y la zona de carga pues es mucho menor y por supuesto que va a generar una artrosis temprana porque el contacto es demasiado en una superficie tan pequeña. Para eso sirve el ángulo de Weaver. En el adulto, esto no se mide en los niños. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Muy claro? Entonces, el ángulo de Weaver lo vamos a medir en la cadera adulta, una línea longitudinal que pase por el centro de la cabeza y una línea oblicua que pasando por el centro a la orilla o al borde externo del acetábulo me haga un ángulo. Mido el ángulo y ese ángulo idealmente me debe medir, ¿cuántos grados? 30. 30. Ahora, en la cadera de los bebés, ya pedimos ese esquema, pero se supone que es una radiografía anteroposterior, pero vean las piernitas, están hacia abajo. Esta es una radiografía con una posición neutra. ¿Qué mido? Mido esta línea, esta zona, en la radiografía se llama zona del cartílago trirradiado. ¿Por qué trirradiado? Pues justamente es porque ahí en este punto convergen los huesos que una vez que se osifiquen se van a convertir en el acetábulo y va a ser un hueso único. En la cadera en desarrollo son 3 huesos, el ilio, el isquion y el pubis. Esos 3 huesos van a formar el acetábulo, pero una vez que la cadera termine de desarrollarse, esos huesos no serán 3, sino solo 1, ¿sí? Pero aquí ahorita, que es un recién nacido, se llama cartílago trirradiado. Entonces voy a trazar una línea que atraviese el cartílago derecho con el izquierdo. Aquí está. Esa línea se llama de Hillner-Reiner. Ahí está. ¿Sí? Y si yo trazo del fondo acetabular una línea oblicua, que lo mismo que la de Weaver, me toque el borde externo del acetábulo, me va a dar este ángulo. Y este ángulo se llama índice acetabular, que quedamos que en el recién nacido debe medir, ¿cuánto? Menos de 30. Menos de 30 grados. Entonces, con esto yo sé si esas caderas son sanas o no. Si el índice acetabular mide menos de 30, está perfecta. Si mide más de 30, está displásica y requiere tratamiento. Y todo va a depender de si es inestable esa cadera, si está luxada, si es luxable, ¿sí? Para yo determinar qué le voy a hacer. Un doble pañal, un arnés, cirugía, ¿qué le voy a hacer? ¿Sí? Entonces, esta es su línea de Hillner-Reiner y con esta línea hago mi índice acetabular. ¿Sí? Ya cuando se dedican a esto, hay varias líneas más que coadyuvan a hacer los diagnósticos de displasia o de luxación de cadera. ¿Sí? Pero aunque se sepan el índice acetabular bien y lo sepan sacar, con eso ayudan mucho a un paciente. ¿Sale? Listo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna?
¿Todo perfecto? Por el momento, sí. Por el momento. Listo, empezamos rodilla. Quedamos que la rodilla es una estructura que nos sirve ¿para qué sirven las rodillas? Pues para la marcha. ¿Creen que podríamos caminar sin rodillas? No. No, necesitamos las rodillas para caminar. Sí, y entonces quedamos, eso ya se lo saben perfecto, que tiene tiene tres articulaciones, una bicondilia o condilar lateral medial y la tróclea, ¿sale? ¿De qué se enferman las rodillas? Las rodillas pueden tener un genu varo, que es la típica rodilla de charrito, generalmente a expensas de la tibia. Pueden tener un genu valgo, que son las rodillas tipo Kiko, que son generalmente a expensas del fémur. Existe el síndrome de hiperpresión lateral, que es una rótula mal posicionada, ya sea una rótula alta, una rótula lateralizada, ¿sí? Que nos genera presión lateral de esa rodilla. La gonartrosis, que es el proceso degenerativo de la rodilla. La enfermedad de Osgood, que es una apofisitis generada por crecimiento, o sea, es un problema de rodilla en el adolescente o más bien en el puberto, es más frecuente en los niños. ¿Sí? Son las patologías más frecuentes que existen en la rodilla. Hay más, pero las más frecuentes son estas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el genu varo? El genu, normalmente les decía yo la otra vez que el fémur en todas las personas, hombres o mujeres, el fémur es valgo. O más bien, depende del fémur el valgo de la rodilla. Y les decía que las rodillas normales son valgas. La rodilla no es una articulación recta, es una articulación valga. La tibia, este hueso es un hueso recto. Idealmente la tibia debe ser un hueso recto, que si yo lo pego a la pared, se debe de unir a la pared completamente, porque no debe ser un hueso curvo, es un hueso recto. Y la superficie articular de la tibia, esta, debe ser paralela al piso. Si yo trazo una línea de aquí a acá, debe ser una línea con respecto a mi diáfisis, debe ser una línea así, una L. Y de aquí a acá, una L. 90 grados aquí, 90 grados acá. Eso es lo ideal en las rodillas, que la tibia sea recta. Y que el valgo que presenta la rodilla, que es lo que mecánicamente se requiere para realizar la función, está a expensas del fémur y es que sea la rodilla valga. El valgo de la rodilla va a ser variable si es hombre o mujer. Si ustedes se imaginan el cuerpo humano, las caderas en las mujeres pues son más anchas. Eso hace que las caderas una de otra estén más alejadas, ¿no? Eso hace que las rodillas tiendan a irse al centro. Y eso hace que la rodilla sea valga. Igualito pasa con los hombres, solo que las caderas de los hombres son más estrechas. La cadera derecha y la izquierda viven más cerca una de la otra que en las mujeres. Pero al final las rodillas tienden a irse a la línea media y las hacen valgas. Pero no por la tibia, sino por el fémur. Y entonces, cuando yo tengo una tibia que no es recta, ya tengo problemas con esa rodilla. Porque entonces va a ser una rodilla vara.
¿Qué necesito para que mi rodilla sea sana o permanezca sana muchos años? Es que los compartimentos articulares tengan su espacio. Si yo tengo una rodilla valga, pero es una rodilla sana, la distancia, por ejemplo, en esta rodilla, la distancia del fémur a la tibia, no sé, es de 3, 4 milímetros, aquí. Y la distancia del fémur a la tibia acá debe de ser de 4 milímetros, porque eso significa que mi rodilla tiene la misma carga aquí que la misma carga acá. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa si yo tengo una deformidad como esta que es en varo? La tibia no está recta. Y eso hace que mi compartimento lateral sea más amplio, ahí está. Y mi compartimento medial sea más apretado. Y eso hace que la carga del peso en las rodillas, en específico en esta, se cargue más del lado medial que del lado lateral. Y aquí está más visible. En esta rodilla tengo un varo más severo, una tibia que no es recta, un espacio articular lateral pequeño, pero miren, el medial totalmente pegado. Entonces, estas rodillas ya hablan de que tienen un problema de artrosis. Y esa artrosis es consecuencia de esta deformidad. ¿Sí? Entonces, para que la rodilla se enferme, pues tiene que tener una causa. Y en caso de es un geno varo que provocó o como consecuencia de esa deformidad actualmente tiene un daño articular de las dos rodillas del compartimento medial en ambas. Solo que este es más severo que este, pero el daño es el mismo. ¿Sí? ¿Está claro lo del geno varo? Doctora, ¿solo podría repetirme otra vez de dónde a dónde eran los 4 milímetros? Sí. En este caso son 4 milímetros, pero no es una regla que sean 4. Las rodillas jóvenes incluso tienen más espacio articular y pueden ser hasta 5. ¿Sí? Entonces yo para saber el espacio articular que hay en las rodillas, específicamente las articulaciones femorotibiales, mido este espacio de aquí a aquí. Este sería el compartimento lateral y mido el espacio de aquí a acá y ese es el compartimento medial. ¿Sí? Acá está más fea la cosa. Aquí tenemos el compartimento lateral, que yo creo que ha de medir como 2 milímetros, y el compartimento medial prácticamente cerrado. ¿Sí? Sí, gracias. Este es en caso de una coxa vara. Una coxa vara en donde la culpa de la deformidad la tiene ¿quién? La tibia. La tibia. Efectivamente, el problema aquí es la tibia. La que da la deformidad en varo es la tibia. Si yo le voy a hacer un tratamiento a esta rodilla, voy a tratar la tibia. Si le voy a tener que hacer una osteotomía, ponerle una placa para corregir la posición, obvio lo voy a hacer a la tibia. ¿Sale? ¿Qué pasa con el genu valgo? En el genu valgo las rodillas se van hacia el centro. Pero se van hacia el centro no porque tenga problemas la tibia, sino es el fémur. ¿Sí? Aquí tenemos el fémur en ambos lados, las tibias en ambos lados, pero aquí la tibia, con respecto a su diáfisis, está alineada de aquí a acá y luego de aquí a acá. Seguramente voy a tener una desviación mínima. La tibia no está vara. Entonces, el problema aquí es este fémur, que se fue hasta la línea media y me ocasiona problema degenerativo. ¿Por qué? Porque al contrario de en el varo, en el valgo,
el compartimento más apretado, ¿cuál va a ser, medial o lateral? Lateral. Fíjense, ahí está. En el varo, mi compartimento medial es el que más se daña. Este. Pero en el valgo, ¿cuál es? Lateral. El lateral. Aquí en estas radiografías no se ve tan dañado. Pero en caso de que un día se dañe o conforme pasa el tiempo, ese daño va aumentando, es en el compartimento lateral. ¿Sale? ¿Por qué es importante? Porque es importante saber si la deformidad de esa rodilla es vara o valga. Es muy importante saber porque el tratamiento va encaminado a la corrección del hueso que está generando el problema. Y si en el caso de tener una deformidad en valgo, como esta, yo le hago tratamiento a la tibia, estoy mal, no voy a corregir nada y sí estoy haciendo un corte a un hueso que no tiene por qué salvar del problema a la rodilla, porque además no va a ocasionar nada bueno. Aparentará que corrige la deformidad, pero el hueso que está deforme sí puede seguirse deformando y a la vuelta de cierto tiempo volver a presentar el problema por un mal diagnóstico. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando se les dice que hay un problema de hiperpresión lateral? Eso significa que la rótula está pegada con el fémur. ¿Sí? A ver, les voy a enseñar una lateral. Aquí está. En una rodilla lateral, nosotros tenemos la rótula. Aquí está. Normalmente esa rótula debe de tener un espacio articular entre el fémur y la rótula, debe haber espacio aquí. Pero también esa rótula debe de estar a cierta distancia del fémur y a cierta altura. No más acá, no más acá. Tiene que estar a cierta altura. ¿Por qué? Porque eso me va a asegurar una función adecuada de la rodilla cuando flexione y cuando estire. ¿Sí está claro? Entonces, en unas radiografías anteroposteriores, si yo veo, aquí está la imagen de la rótula, ¿sí la ven? Sí. ¿Sí la ven? ¿Sí ven sus rótulas aquí? Sí. Bueno, entonces las rótulas allí no van. Lo ideal es que las rótulas estén centrales, estén aquí. ¿Sí? Y esta que se ve todavía más, esté aquí. Esa es la posición adecuada de las rótulas o de las patelas. ¿Sí? ¿Cuándo se ve alterada la alineación? Pues cuando tengo un problema de nacimiento, una variación de la rodilla desde el nacimiento, ¿sí? O tengo lo que les decía la otra vez cuando vimos la anatomía. ¿Qué les dije del cuádriceps y del tendón cuadricipital? ¿Cómo es que funciona el cuádriceps? Ayudando a mantener la rótula en su lugar. ¿El cuádriceps para qué sirve? Para la extensión. Exacto. El cuádriceps es un músculo estabilizador de la rodilla y sirve para extender la rodilla. ¿Sí? Para eso sirve. Durante la marcha, pues funciona justamente para extender la rodilla. Y yo les decía la otra vez que las rótulas, para mantenerse centradas, tienen que tener
la misma fuerza del lado medial que del lado lateral para que su desplazamiento durante la flexión sea centrada. Que el que jala para acá sea igual que el que jala para acá. ¿Sí? Y les decía que el gran problema de las rodillas es que son lateralizadas. Y del lado medial, ¿qué necesitaba hacer? ¿Qué les decía el otro día? Que las rodillas, para que funcionen adecuadamente, ¿qué necesitan? ¿Qué les comentaba del cuádriceps? A ver, acuérdense. Chicos, ¿ya se fueron? No, aquí seguimos. Eso. No dijo que debía ser el mismo peso, tanto medial como lateral. Mm. ¿Qué les decía del vasto medial? Nos había comentado que cuando caminábamos la rodilla nunca la llevábamos a una extensión de 0 grados y que el cuádriceps no se ejercitaba al 100%, solo los vastos laterales y no totalmente el medial, creo. Ajá. ¿Y eso qué pasa? ¿Y eso qué generaba? Entonces yo les decía que eso generaba que el vasto medial fuera débil y la rótula para mantenerse centrada tenía el cuádriceps por arriba, el tendón rotuliano por debajo y lateral teníamos un alerón lateral que mantenía la rótula, digamos, en una posición de estabilidad lateral, pero que la única forma de mantener la estabilidad medial de la rótula era con el fortalecimiento adecuado del vasto medial, que no se daba tan solo por caminar, porque no se usa. Que nosotros para mantener una rótula centrada necesitamos ejercitar específicamente el vasto medial. Porque si el vasto medial se queda débil, la rótula jamás se va a centrar y siempre va a estar rozando el cóndilo lateral. ¿Sí? Eso, digamos que es un problema de la función de la rodilla. Porque anatómicamente la rodilla, pues sí tiene quien la jale del lado lateral, pero no quien la mantenga centrada con algo que funcione del lado medial, salvo el músculo. Pero si nosotros mantenemos ese músculo quieto, pues nunca va a ser suficientemente fuerte para mantener la rótula centrada. Y eso es una de las causas y muy frecuente, y yo creo que de las causas más severas del síndrome de hiperpresión lateral. ¿Por qué la rótula que vive lateralizada, cuando flexiona, se las voy a poner, cuando flexiona la rodilla, la rótula normalmente debe de mantenerse aquí, centrada. La rótula después de los 30 grados de flexión se va a mantener en esta escotadura, así se llama.
escotadura intercondilia. Pero mientras se encaja aquí, que es una concavidad, se va rozando en el cóndilo lateral. Y ese roce, por supuesto que a la larga, pues ocasiona desgaste. Primero, el primer paso para el desgaste o las primeras etapas, pues es una condromalacia. ¿Quién sabe qué es la definición de condromalacia? ¿Qué es condromalacia, chicos? ¿Qué entienden por condromalacia? Va a ser la tipo de generación del cartílago que va a contener la cápsula anterior de nuestra rodilla. Cápsula posterior, perdón, de nuestra rótula. ¿Qué le pasa? Se degenera. ¿Cómo se degenera? ¿Qué es eso de se degenera? ¿Qué significa? Va a generar un choque continuo. ¿La condromalacia qué es? ¿Es un reblandecimiento anormal del cartílago? No, pero no es normal. No, anormal. Exacto. Entonces, la condromalacia es un reblandecimiento del cartílago articular. El cartílago articular normalmente debe ser como el cascarón de huevo, lisito y duro. Cuando el cascarón de huevo, en lugar de sentirse como el cascarón, se siente como el huevo cocido, es porque está con condromalacia. Y son los primeros pasos que ocurren antes de que el cartílago articular se pierda y genere la artrosis. Entonces, todo este tipo de problemas lo podemos evitar o lo podemos controlar tan solo con el fortalecimiento muscular del cuádriceps y específicamente del vasto medial. ¿Por qué? Porque si ustedes se imaginan cómo es la rodilla en la parte de la rótula, tiene el cuádriceps traccionando por arriba y el tendón rotuliano por debajo, lo que hace que la rótula viva suspendida en la zona anterior de la rodilla. No debe recargarse en el fémur, no debe vivir recargada aquí, debe de vivir con un espacio en medio. Y ese espacio, para que se mantenga, pues obviamente tiene que estar dado por la fuerza que hace el cuádriceps para mantener la rótula suspendida y no que se caiga. ¿Sí? Entonces, todo eso es con el fortalecimiento muscular. ¿Sí está comprendido el asunto? ¿O hay dudas? No. ¿Sí? Entonces, eso es en caso de un síndrome de hiperpresión que está dado por que la rótula vive lateralizada y no está centrada como debe ser. ¿Sí? Ahora, la artrosis. La artrosis es el envejecimiento articular que genera, o más bien, que se da por disminución de los espacios articulares o como secuela de algún problema de la articulación, alguna fractura, ¿sí? Alguna deformidad que se dio en la juventud y que no se corrigió, como en esa imagen lo que tenemos es ¿qué es ahí? A ver, un genubaro o un genuvalgo. Genubaro. ¿Es un genubaro? Fíjense bien. No, ya. Es una rodilla que si la veo de frente, así como la tenemos,
Tengo del lado izquierdo el peroné. Por lo tanto, es una rodilla derecha, si la veo de frente, ¿no? ¿Sí o no? ¿O es una rodilla izquierda? ¿Cómo es? Derecha. Es una rodilla derecha, perfecto. ¿Cómo está la tibia? Tenemos poquita imagen de tibia, pero ¿cómo se ve? Sí se ve recta. Se ve alineada, se ve recta, ¿no? Sí. ¿Y cómo se ve el fémur que está arriba? Lateralizado. Hacia la parte media. Se ve inclinado. ¿No? Sí. Listo. ¿Y qué compartimento es el que tiene el daño articular? El compartimento Lateral. medial. Medial, ¿por qué medial? Es el lateral, ¿no? Es el lateral, pues estoy viendo de frente una rodilla derecha. Si es una rodilla derecha, el compartimento dañado es el que me queda a la izquierda, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Si es el que me queda a la izquierda, pues es el lateral. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo, entonces, si tengo artrosis del compartimento lateral, ¿a qué se debe? Al valgo genovalgo. Exacto, se debe a una deformidad o a un aumento del valgo de la rodilla a expensas de fémur. ¿Sí? Sí. Sí. Sí está claro que no, esas cosas que no se les pasen, o sea, que no me digan sí por decirme sí, que me digan sí convencidos o no convencidos. ¿Sí? Entonces, tenemos los problemas de artrosis, que son el problema degenerativo de la articulación, que en este caso específico está dado por la deformidad de la rodilla, que específicamente es un genovalgo, que me está dando una artrosis del compartimento lateral. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la enfermedad de Osgood? ¿Alguna vez la han escuchado? No. ¿Nunca en la vida? No, doctor. Bueno. La enfermedad de Osgood, Slater, es una epifisitis que se da en la etapa de crecimiento. Si se fijan, esta proyección es una rodilla en una posición lateral, en donde se ve el fémur y se ve la tibia. El fémur tiene todavía su fisis de crecimiento y la tibia también. ¿Sale? Aquí está la rótula. ¿Qué pasa? Acuérdense que la rótula está aquí y hacia acá arriba está el tendón cuadricipital. Luego envuelve la rótula y luego aquí abajo está el tendón rotuliano que se inserta ¿dónde? ¿Hasta dónde llega el tendón rotuliano? ¿No era la tuberosidad de la tibia? Exacto, en la tuberosidad de la tibia, que es esta. Y aquí parece que se está desmoronando. Cuando los niños, es que es una enfermedad que es más frecuente en los hombres. ¿Qué pasa cuando van creciendo? A través de la fisis, el hueso se estira, ¿se acuerdan? Y lo mismo acá, a través de la fisis, el hueso se estira. Entonces, el tendón rotuliano que está insertado aquí, si este hueso va para acá y este hueso va para acá, el tendón rotuliano se empieza a tensar porque las distancias empiezan a aumentar porque el hueso está creciendo.
el tendón rotuliano se empieza a tensar y tracciona la inserción. ¿Por qué? En la etapa de crecimiento rápido, el hueso crece mucho más rápido que el tendón. Y entonces el tendón queda muy tenso y a la hora que estiras la rodilla, tracciona la tuberosidad y esa tracción constante genera dolor y genera este problema de que es una zona de cicatrización constante porque tracciona y cicatriza, tracciona y cicatriza. Solo se da en la etapa de crecimiento rápido, pero queda la cicatriz. Es un problema que se da cuando van creciendo y que se cura cuando dejan de crecer. Y lo único que va a quedar es esa cicatriz. ¿Vale? Eso es un problema que se le llama epifisitis de la tibia o enfermedad de Osgood-Schlatter. ¿Sí me entendieron cuál es la problemática? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Ahora, el manejo que se le da a este tipo de problemas, pues es conservador, esto no se opera. Esto nada más es un problema que se va a limitar una vez que el paciente deje de crecer rápidamente y continúe su crecimiento más lento. En ese momento el problema va a ceder, el dolor va a disminuir. Sí va a quedar una rodilla cabezona de aquí. Sí queda. Por esa cicatriz, es un callo. Un callo, así un vulgar callo que se hace por como si hubiera ocurrido una fractura. ¿Sí? Pero es un problema que se quita, que se cura. Ya si en la vida adulta, ya que se hayan cerrado las fisis, esta zona queda muy elevada. Quitar ese callo porque al final es un callo óseo. ¿Sí? ¿Está entendido el problema? Sí, doctora. ¿Alguna duda? ¿No? A ver, vemos las placas. Ahora sí, ¿qué proyecciones radiográficas nos sirven para el diagnóstico de patologías de la rodilla? Para auxiliarnos y hacer diagnósticos completos. Pedimos, y aquí cerramos la clase, vamos a pedir una radiografía que se llama Coventry, pero este Coventry lo vamos a pedir con los pacientes parados. Si te toman la radiografía acostado no te va a servir. ¿Por qué creen que no sirve una radiografía de las rodillas con el paciente acostado? Porque no hay ninguna carga sobre ellas. Ah, ¿y qué pasa? ¿Qué veo entonces? Si yo quiero ver una rodilla y quiero determinar si está en varo o está en valgo, necesito que apoye. Porque si no la voy a ver muy bien acostada y cuando le pongo carga es cuando voy a ver la deformidad. Entonces, las radiografías de las rodillas forzosamente tienen que ser con los pacientes parados. Si las radiografías de rodilla no tiene al paciente parado, a menos que sea una fractura y no se pueda parar, es que va a ser útil la placa. Pero si el paciente puede caminar
y quiere que lo atiendas por un problema de rodilla y las radiografías que te lleva o las que tú le pediste no se las tomaron parado o parada, no sirven. Y si tú se las pediste y no te le especificaste que parada, pues es como para que se las pagues tú, porque la equivocación fue tuya. Entonces, las placas siempre deben ser con los pacientes parados. ¿Sí? Específicamente esta imagen que es el Coventry. Cuando yo le pido al paciente lateral, siempre le voy a pedir de las dos rodillas y la flexión tiene que ser de 30 grados. Si me las da en flexión de 90, sí me sirve, pero lo ideal es que sea de 30 y ahorita les digo por qué. Y la proyección axial de las dos rodillas que también sea a 30 grados. Hace ratito les dije que los pacientes, que en las proyecciones axiales, la rótula entra en la escotadura intercondilia, ¿se acuerdan? En el movimiento de flexión. Sí. ¿Qué se los dije? Y les dije cuántos grados. A los cuántos grados de flexión, la rótula ya está en la escotadura intercondilia. ¿A los 30? A los 30, exacto. Entonces, si yo pido una radiografía de a 30 grados, es con la intención de ver que esa rótula esté a punto de entrar a la escotadura. Si yo la pido a 90, la rótula ya va a estar metida en la escotadura. Y si tiene un problema de lateralización, ya no lo voy a ver porque ya en esa posición la rótula, a menos que esté luxada, ya está en la dentro de la escotadura. Entonces a mí me sirve la radiografía en el momento en que la rótula va a entrar a la escotadura porque todavía la puedo ver si está o no lateralizada. Para eso me sirven esas radiografías de 30 grados y por eso es que las pido a 30 grados. De otra forma le diría, pues tómesela como pueda. No tiene trascendencia, pero ya vimos por qué sí es importante la posición y los grados de flexión que necesito para que haga yo mis diagnósticos completos. ¿Sí? Entonces estudian esa parte y nos vemos el viernes. Entonces tengo asistencia del 100% y participación del 100%, ¿sale? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Acumulativas las preguntas. Pregunto otra vez de cadera y nos vamos con rodilla también. Ok, doctora. ¿Vale? Luego, Cuídense, Hasta luego, chicos. doctora. Buenas noches. Gracias. doctora, que esté bien. Buenas noches. Buenas noches, Hasta nos luego, vemos. gracias.